y comparte esa transmisión para que alguien más pueda ser bendecido con esta palabra. Yo quiero hablarles hoy acerca de algo que sucede a menudo con nosotros. Así que ubíquese conmigo. Dice en el verso 1: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas y no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Levante su manito al cielo todos los que estamos aquí, los que están allá en las redes sociales, y diga conmigo: Señor, gracias, porque en esta mañana yo abro mi corazón, mi mente, mi espíritu. Me declaro en esta mañana tierra deseable, y que tu palabra, Señor, lleve fruto al 100%, que la misma no regrese vacía. Gracias te damos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a Jesús. Bien, hoy yo quiero enseñar y quiero compartir esto que creo que nos va a bendecir si usted tiene un corazón sensible, ¿no? Hay algo en lo que tenemos que coincidir todos los que estamos aquí, y es que todos en algún momento de la vida nos hemos disfrutado de esa miel del primer amor. ¿Cuántos, cuando recién iniciamos en el cristianismo, estábamos tan enamorados que comenzábamos a postergar muchas cosas por darle el primer lugar al Señor? Me dice amén por lo menos, ¿verdad? Todos, ¿no? Cuando uno está enamorado es como cuando recién comienza, son como los primeros días de casado o en el noviazgo. Uno quiere invertir tiempo en esa persona, pasar tiempo. 1 minuto es muy poco para pasar con esa persona, 1 hora es muy poco. Por eso decidimos nosotros ir en el matrimonio, casarnos, porque ya nos era insuficiente 1 hora mirar a esa persona que uno ama o que uno quiere, o porque era ya insuficiente 2 horas o 3 horas verlo 1 día a la semana, 2 días a la semana, sino que se volvió desesperante no poderla ver o no poderlo ver, que entonces decidimos decir sí al matrimonio. Y entonces nos casamos porque queremos ya no 1 hora con esa persona, sino que queremos una vida con esa persona. Queremos una eternidad con esa persona, ¿verdad? Por eso cuando nos vamos al matrimonio uno jura y dice hasta que la muerte nos separe. ¿Amén o no amén? Entonces muchos de los que estamos aquí hemos disfrutado de esa miel del primer amor, pero también muchas veces nos sentimos perdidos aún estando en la misma casa o dentro de la iglesia o dentro del mismo redil, y comenzamos a sentir que Dios no nos oye. No sé cuánto de los que estamos aquí en algún momento comenzamos a pensar y decimos: bueno, ¿será que Dios no me oye? ¿Cuántos en algún momento nos sentimos en la soledad, que oramos y oramos y dice: pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde se nos metió Dios? Se nos fue Dios porque no siento a Dios. Y a veces en la iglesia vemos que otros lloran, otros se quebrantan, otros disfrutan la adoración, pero hay otros que estamos peleando porque sentimos que hay un techo de bronce que no nos permite que nuestra adoración suba al cielo. ¿Amén o no amén? Y nos sentimos solos, sentimos que Dios no nos oye, que Dios no escucha ninguna de nuestras oraciones. Pareciera ser que Dios solamente está tan interesado en la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, que no tiene tiempo para mis problemas o mis conflictos personales. Entonces el problema no es que Dios no esté escuchando nuestra oración. El problema es que nosotros nos alejamos tanto que dejamos de oír a Dios hablar a nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí me dice amén. Entonces de pronto sentimos que ya no estamos dentro del redil porque ya no escuchamos a Dios tan cerca. Entonces comenzamos a sentir que nos distanciamos, ya no oímos la voz del pastor llamándonos por nuestro nombre, y es por eso que empezamos a caminar solo, y es ahí cuando perdemos entonces perdemos esa relación con Dios, comenzamos a alejarnos de Él, porque nos comenzamos a desconectar de Dios, de la iglesia, del redil, de escuchar a Dios, del servicio, de nuestra adoración, y entonces emprendemos un viaje sin retorno casi muchas veces. Y en muchas ocasiones yo en lo personal como pastor he sentido que perdí el camino. No sé cuántos se identifican conmigo y dicen: pastor, en algún momento yo he sentido que perdí el camino de vuelta a casa, que estuve en un camino que comencé a andar y de pronto pensé que ya podía hacerlo solo, y entonces perdí la ruta de regreso a casa, ¿verdad? Entonces comenzamos a escuchar las voces negativas, y cuando estamos fuera del redil, entonces comenzamos a escuchar la voz de los lobos, de los que nos devoran. Y uno de esos grandes lobos que nos devora a veces es el orgullo, la arrogancia,
el que pretender que podemos hacerlo solo, que ya no necesitamos de alguien más, que ya no necesitas ni a papá ni a mamá, que ya no necesitas a nadie, que ya no necesitas a Dios, que ya no necesitas una iglesia, o que no necesitas un líder, o que no necesitas nadie que te pastoree o que te lidere. Entonces nos volvemos de esas personas que nos aislamos, nos alejamos de Dios, porque nos cuesta reconocer que estamos perdidos. Porque nos cuesta reconocer que aunque vengamos a la iglesia, levantemos la mano, nos sentimos perdidos. Perdimos el camino de regreso a casa. Amén o no amén. ¿Está conmigo acá? Espero que usted vaya alineando lo que quiero enseñar hoy. Entonces, la pregunta es: ¿por qué muchos perdemos el camino de vuelta a casa? Y es que muchos de nosotros perdemos el camino de vuelta a casa porque la religión nos enseñó algo. La religión nos enseñó, nos reveló el Dios incorrecto, o nos enseñó una perspectiva acerca de Dios incorrecta. Entonces, lo primero que yo quiero que usted note en este primer pasaje es que la Biblia comienza diciendo que Jesús estaba sentado con los fariseos y con los pecadores, y que todos venían juntos a sentarse ahí a los pies de Jesús a oír el mensaje que Jesús predicaba. Ahora diga conmigo, si usted de los canotes escriba ahí, diga lo que la religión nos enseñó. Es lo primero que yo quiero que usted entienda hoy. ¿Qué es lo que la religión nos enseñó? Que nos ha hecho difícil el camino de retorno a casa, de regreso a casa. Porque aunque tal vez nadie sepa lo que está pasando, una de las razones por la que muchas veces nosotros nos alejamos de Dios y nos cuesta regresar es porque sentimos el dedo de la religión apuntándonos, señalándonos y diciéndonos: es difícil que tú vuelvas porque eres un pecador. Entonces, aunque nadie te esté señalando, y a la final porque nadie te está acusando, sentimos el dedo de la religión o de los religiosos de alguna forma señalando nuestra vida. Entonces, el primer pasaje dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos, pecadores, para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este tipo a los pecadores recibe y con ellos come. Ahora, déjeme explicarle algo. Los fariseos de aquella época representaban la religión organizada de aquel tiempo. Es decir, que los fariseos representan por alguna razón a las iglesias de aquella época, a los evangélicos de esa temporada, a la religión organizada que se encargaba de sectorizar, de señalar y decir, o de clasificar personas. Es decir, los fariseos lo que hacían era dividir a los hombres entre justos e injustos, entre pecadores y santos, entre puros e inmundos. Porque la religión nos enseñó aquello. La religión nos enseñó: tú eres pecador, tú vas allá en la lista de los pecadores, contigo no nos juntamos porque tú eres la chusma. Entonces, tú eres de los justos, tú eres de los míos, yo me junto contigo. Entonces comenzamos a clasificar personas y a discriminar personas, sencillamente porque el pecado de ellos es público, pero el de nosotros tal vez nadie lo sabe. Y hay algo que tenemos que tener claro: todos los que estamos aquí, los que levantamos nuestras manos y adoramos a Dios, también somos tan pecadores como la gente que está allá afuera. No escuché muchos amén, pero no hay problema. Estamos tan pecadores. La diferencia es que ellos son pecadores que no se han arrepentido y nosotros somos pecadores arrepentidos. Pero todos los días, yo no sé usted, pero yo todos los días le fallo a Dios, todos los días cometo errores, todos los días me equivoco, todos los días tengo que recoger mi conciencia y decirle: Señor, perdóname mis pecados, yo siento que te he fallado hoy. Todos los días me toca ir a la presencia de Dios y decir: te necesito porque sin ti yo no puedo seguir caminando. Entonces, el problema es que cuando la religión se enraiza en nuestra vida, comenzamos a clasificar y decimos: ellos son unos pobres pecadores, no te juntes con los pecadores. ¿Quién nos enseñó a juzgar o a criticar a la gente porque cometió un error o porque falló? Entonces, la religión nos enseñó aquello, a rechazar a los pecadores, a creer que somos mejores que ellos. Mira lo que nos hizo creer la religión: que nosotros somos mejores que los que están allá afuera, que somos mejores que los pecadores que están allá, que tú eres mejor que el adúltero o que el fornicario o que la gente que insulta allá afuera. No somos tan diferentes. La diferencia simplemente radica en que a nosotros nuestras culpas nos las cubre y nos las justifica la sangre de Cristo. La de ellos todavía le falta. Pero si quitas la sangre, lo que van a encontrar es culpa. Si tú quitas por un momento la sangre de Cristo sobre tu vida, lo que van a encontrar es vergüenza. Lo que van a encontrar es que no eres lo que tú dices que eres, que no eres o no te pareces a lo que la Biblia dice que tienes que parecerte, que somos tan equivocados, que tenemos tantas imperfecciones, que somos tan pecadores como la mayoría de las personas que están allá afuera. Entonces, cuando te encuentres con un pecador, no lo rechaces, abrázalo, dale la mano y decirle: yo soy igual que tú, la diferencia es que yo tengo un manto de gracia que me cubre nada más.
Dios trasciende aún nuestras limitaciones. Dios nos ama con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Y nos ama tanto que no nos va a dejar como nos encuentra, sino que Él trae su sangre para limpiarnos y justificarnos de todo pecado, para cambiar nuestra vida y transformar nuestra historia. Amén o no amén. Entonces los rabinos de aquella época estaban tan fuertes en su asociación en no asociarse, con los inmundos, a tal punto que la religión o los rabinos habían convenido entre ellos, decir, no les vamos a enseñar las escrituras o la Torah a esta gente. Ellos dijeron, no les vamos a enseñar, no podemos por qué descodificarle lo que la Biblia o lo que la Torah enseña. Por una sencilla razón, porque ellos decían, ellos no son dignos de juntarse con nosotros, ellos son la chusma. Damas y caballeros, nosotros somos tan pecadores como la gente que está allá afuera. Entonces la razón por la que muchas veces a la gente le cuesta regresar a la iglesia, o le cuesta retomar el camino de vuelta a casa, devolverlo a la intimidad, sí o no, que muchas veces lo que nos persigue es la culpa. Es el dedo que nos acusa. Tú te alejaste de Dios, te fuiste de la iglesia, y mucha de la gente que se va le cuesta regresar porque siente que lo van a señalar, o que lo van a juzgar, o que te van a decir ya no eres digno porque te apartaste, eres un pobre pecador. Señores, no importa las veces que te caigas, si aún estás con vida hay oportunidad. Eso es lo que enseña la Biblia. Amén o no amén. Sin embargo, cuando tú miras el escenario que enseña este pasaje, Jesús está sentado allí, el Salvador, la gracia está sentado allí. Y dice la Biblia que tanto justo como injusto, fariseos y escribas como pecadores venían y se sentaban con Jesús. Jesús está dispuesto a comer contigo, está dispuesto a comer con el pecador. Jesús puede entrar a un prostíbulo y predicarle a la prostituta que está en un burdel. Él puede meterse ahí en los barrios marginales o donde hay un drogadicto y meterse ahí, revelársele a ellos y hablarles de su amor a los lugares donde nosotros no queremos ir porque sentimos que se nos ensucia el manto. Él no tiene pena de sentarse contigo siendo tal vez el más chismoso o el más problemático del barrio. Él se sentó con nosotros porque Jesús es el amigo de todos los que necesitamos a Cristo en nuestra vida. Amén o no amén. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que cuando alguien se aleja de Dios, es revelarle ese Dios de gracia, ese Dios que tiene la capacidad de sentarse a comer con el pecador y con el no pecador. La religión nos reprocha, la religión nos acusa, nos señala, pero la gracia nos recibe, nos acepta y nos cambia para bien. Eso es lo que hace la gracia. Ahora, Dios no es un fariseo que te acusa, que te señala. Dios es tu pastor, es tu padre, es el que te busca y no parará hasta encontrarte y traerte de vuelta a casa. Que el dedo de la religión no te señale, que el dedo de la religión no te acuse. Tú ven a casa, regresa a la presencia de Dios. Señores, ¿qué es lo que pasó con Adán y con Eva? Cuando Adán y Eva perdieron el camino. Ellos fueron diseñados para no morir. Ellos fueron diseñados para andar en perfección. Ellos fueron diseñados para no enfermarse. Ellos estaban en el Edén hasta que un día la serpiente se coló en el huerto y perdieron el camino de regreso. Un día fueron hacia donde Dios le dijo que no vaya. Le dijo, de todo podrás comer, pero no vayas en dirección del árbol ese. No quiero que toques aquello, no vayas en esa dirección. Y por la curiosidad o inducidos por la voz del enemigo, porque comenzaron a alejarse de la orden de Dios y comenzaron a acercarse a la voz del lobo, de la serpiente que los devoró. Y le dijo, y les mintió. Mucha de la gente que termina alejándose porque escucharon una mentira del diablo. El diablo te dijo, ya no eres digno de acercarte a mi presencia porque me has fallado tantas veces, porque te has equivocado tantas veces, porque te has caído tantas veces. Eres como la puerca lavada que va y se revuelca al cieno. No hay perdón para ti. El diablo nos mintió porque la Biblia dice que aunque 70 veces se cayera el justo, 70 veces 7 Dios lo volverá a abrazar. Y un día Adán perdió el camino de vuelta a casa. Adán fue en la dirección incorrecta, escuchó las voces incorrectas, se alejó de la orden que Dios le había dado y comió de la fruta que no debía haber comido, o del árbol que no debió haber comido. Y entonces se perdió. Ahora ya no volvió al lugar de siempre. Ahora Adán ya no volvía a la iglesia de siempre. Ahora Adán se escondía entre matorrales porque ahora se dio cuenta de su desnudez. Se dio cuenta que no era tan perfecto, que lo único que lo cubría era la gracia del Padre. Porque cuando el pecado entra nos desnudamos.
Y ahora se da cuenta Adán que está desnudo. Y la Biblia dice que él se escondió entre el huerto, se vistió de hojas que estaban allí. Y dice la escritura que el padre salió a buscarlo. Y se escucharon los pasos del padre sobre el jardín. El padre comenzó a caminar en busca de ellos. Él lo fue a buscar. Por eso es mentira, señores. No es que usted está aquí porque usted decidió buscar. Es que Dios fue a verte a tu casa, te inquietó en tu corazón, te estorbó en algo que estaba haciendo, te recordó los primeros días, te recordó las primeras obras. Hoy no quisiste venir, pero Dios te recordó y te dijo: tienes que regresar a casa, te estoy llamando. Porque el pastor salió a buscar a sus Adán, a sus ovejas. Y entonces que el padre salió y lo encontró a Adán escondido. Adán, ¿qué haces aquí escondido? Adán. Y Adán le responde: es que tuve miedo, Señor. ¿Qué hiciste, Adán? La mujer que me diste. Es que tuve miedo. Es que tuve, señores, ¿quién no tiene miedo de volver? Yo tenía miedo de volver más de una vez. Porque si le fallo y si esta vez me vuelvo a fallar o vuelvo a caerme. ¿Usted no ha sentido alguna vez que tiene miedo de regresar a casa? Por eso nos perdemos en el camino. Perdemos la ruta de retorno. Porque alguien nos lastimó, porque alguien nos hizo daño. Y entonces no queremos regresar. Y Dios te dice: el que te hizo daño fue la religión, pero yo no te he hecho ningún daño. Y es Jesús el que nos va a buscar y nos encuentra escondido entre matorrales. ¿Qué haces escondido entre matorrales? Cuando Dios te vistió de eternidad, Dios nos vistió de gracia, y ahora te está vistiendo con hojas de los árboles. ¿Amén o no amén? Ahora te estás vistiendo de miseria, te estás vistiendo de escasez, de crisis, de frustración, de muerte, de enfermedad. Cuando yo te vestí de gracia. Por eso cuando nos acercamos a Cristo, la gracia nos vuelve a cubrir. Su sangre nos vuelve a justificar. Las llagas de Cristo nos vuelve a sanar. La sangre de Cristo nos vuelve a redimir. Nos reposiciona, nos hace ver como hijos. Y te dice: yo te llamé, yo te fui a buscar cuando te perdiste. Yo te sigo buscando y no voy a parar hasta traerte de vuelta a casa. Amén o no amén. Otra de las escenas que a mí me fascina mucho, por ejemplo, cuando usted ve a Saúl, los burros del papá se habían perdido. Y a veces nosotros somos como esos burritos que se perdieron en el camino. Y dice que el padre mandó a su hijo a buscar los burros perdidos. Estamos perdidos por el camino. Somos como burros que nos extraviamos por algún momento. Pero me fascina saber que el padre envía a su hijo. Envió a Saúl: vaya, búsqueme los burros. Y Saúl vino buscando los burros hasta que los encontró. Hasta que los encontró. Diga conmigo: Dios no va a parar hasta que me encuentre de nuevo. Es el tiempo de volver a casa. Voy a avanzar en honor al tiempo. Lo segundo que me fascina de este pasaje, y es que anoche Dios me ministró mucho en esta palabra. Dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas y no deja las 99 en el desierto y va tras lo que se perdió hasta encontrarla? Ahora, lo primero que yo quiero establecer es que este pasaje o este escenario que está aquí no es el pasaje o no es la interpretación correcta a la que le hemos dado en los años pasados. Porque muchos pensamos que este pasaje es una dedicatoria a los pastores que nunca buscan a las ovejas perdidas. El pasaje no va por ahí. El pasaje de este capítulo no está enfocado en la oveja que se perdió. La oveja que se perdió es irrelevante. El pasaje no habla de la oveja o no se refiere a la oveja que se perdió. Se refiere al padre que la encontró. Se lo voy a volver a repetir. Este pasaje no hace énfasis en la oveja perdida. Hace énfasis en el padre que encontró la oveja que se perdió. Por eso que la gente a veces dice: no, es que el pasaje habla de la oveja porque el pastor tiene que ir a buscar la oveja. No. Este pasaje existe porque lo que el escritor o el Cristo que conocemos relata la historia para hacerle ver a la gente que no era importante el que la oveja, señores, no era importante la oveja que se perdió. Es importante que el padre encontró la oveja. Porque no es más que importante la obra que tú haces a la obra que el padre hizo. No podemos recalcar más tus pérdidas que la victoria que Cristo tuvo en la cruz del Calvario. Entonces no se trata de la oveja que se perdió, se trata del padre que encontró la oveja perdida. Por eso la Biblia dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, deja las 99 y va al desierto? Lo primero que debemos notar es que esta oveja, antes de que se perdiera, tenía un pastor. La oveja no estaba perdida, no aparece perdida. Dice que qué hombre si se le pierde una. Es decir, que la oveja, para que se perdiera, es que antes tenía que haber estado en algún lugar. Se perdió de ese lugar.
La oveja tenía un redil, la oveja tenía un pastor, la oveja tenía un rebaño. ¿Está conmigo acá? Y con todo lo que la oveja tenía, ¿por qué se perdió? ¿Cuándo es que nos comenzamos a perder nosotros? Ahora, miren lo que pasaba en la cultura hebrea. Cuando el pastor, que tenía un rebaño de más de 100 ovejas, ese pastor tenía que tener todas las seguridades, porque cada oveja representaba un recurso. Diga conmigo, cada oveja representa un talento, representa un recurso. Entonces, cuando la oveja se pierde, lo que Jesús está diciendo, o lo que nos quería enseñar, es que todo eso, todo estaba preparado. El pastor que tenía más de 100 ovejas tenía que tener todo el equipo de seguridad, tenía que tener todas las herramientas por cualquier cosa, algo negativo suceda. Pero significa que la oveja tenía un rebaño, tenía un redil y tenía un pastor. Entonces, cuando el pastor sacaba a las ovejas a pastar en el campo, primero cada oveja, el pastor tenía por tradición ponerle un nombre. Porque las ovejas, dice la historia, oyen la voz de su pastor y la siguen. Amén o no amén. Por eso que cuando el pastor la sacaba a pastar y se dispersaban las ovejas por el valle, el pastor la llamaba, hey, Eduardo, y venía Eduardo. Y las ovejas venían y escuchaban su nombre. El problema es que la oveja deja de escuchar y por eso se pierde. La mayoría de nosotros muchas veces perdemos el camino de retorno porque dejamos de escuchar la voz del pastor, porque dejamos de escuchar al pastor de nuestras almas, porque dejamos de escuchar a Dios. Entonces decimos, es que Dios no me está hablando. No es que Dios no te está hablando, el problema es que no lo puedes oír porque estás demasiado lejos. Y el día que empezaste a dejar de oír a Dios fue el día que dejaste de servirle, el día que dejaste de orar. Te distanciaste de la oración, como consecuencia te distanciaste del Dios al que le oraba. Me estoy explicando acá. Te distanciaste del servicio, por consecuencia te distanciaste del rebaño. Teniendo un rebaño, estabas dentro del redil, tenías un pastor, lo tenías todo, te perdiste. La razón es porque empezaste a alejarte con las distracciones del camino. Y entonces dejaste de oír a Dios. Y por más que el pastor te llama, y por más que el pastor ora por ti, no va a poder hacer nada porque tú estás demasiado lejos como para poder escuchar el clamor de tu pastor llamándote. Amén o no amén. Entonces la felicidad del pastor consiste en que la oveja regresó a la relación con el Padre. Por eso que cuando la oveja se distancia del pastor, deja de oírlo, deja de relacionarse. Señores, una de las cosas que hace que perdamos el camino de regreso a casa es que dejamos de orar, es que dejamos de relacionarnos con el Padre, dejamos de adorar a Dios, dejamos de servir. Ya te desconectaste del rebaño, ya no estás conjunto con el rebaño, te saliste del redil, te saliste del reino, te saliste de la bendición. Entonces estamos perdidos allá afuera porque ya no oyes consejo, porque ya no oyes directriz, ya no aceptas disciplina, ya no quieres que nadie te hable porque crees que eres una ovejita que puedes depender por ti mismo fuera del redil y del rebaño, y no se puede solo. Ayúdame por favor, necesitamos al rebaño, necesitamos el redil, necesitamos la presencia del pastor, necesitamos ser direccionados, necesitamos ser estorbados, necesitamos que alguien nos jale. Lo necesitamos. ¿Sabe por qué dice la Biblia que la vara habla del cayado del pastor? Porque el cayado tenía una especie de gancho. Cuando la oveja se iba descarriando, el pastor la jalaba, la tomaba por el cuello. ¿Cuántas veces no ha habido intención de dejarlo todo tirado y viene Dios y te jala de nuevo? Y usa cualquier enfermedad para jalarte, y usa cualquier excusa para jalarte, cualquier problema para jalarte. ¿Sabes por qué? Porque te estabas perdiendo, te estabas distrayendo. Y Dios necesita traerte de vuelta a casa. Dios necesita que tú retornes. No te puedes alejar del rebaño, de la iglesia. No te puedes salir del redil y no puedes dejar de escuchar la voz de Dios en tu vida, la voz de tu pastor que te corrige. Alguien me dice amén por lo menos acá. Entonces Dios se alejó de mí, es lo que decimos. No me oye. Pero fuiste tú el que se alejó. Entonces dice, la iglesia no se preocupa por mí. En la iglesia nadie nunca me llamó. ¿Cómo quieres que te traten? ¿Como una oveja o como un hijo de Dios? Porque las ovejas por lo general siempre se están descarrilando. Tenemos que migrar del pensamiento de ovejas al pensamiento de un hijo de Dios. En este pasaje la Biblia compara a las ovejas con los pecadores y con todos los que estamos acá.
Porque por lo general, por más predicadores que somos, muchas veces tenemos todavía ese pensamiento y somos tan fácil de perdernos del camino. Somos tan fácil. Entonces comenzamos a escuchar la voz de los lobos, la voz de las zorras que nos persiguen, la voz de los lobos que están allá afuera. Comenzamos a escuchar al enemigo hablándonos, al orgullo y la arrogancia, nublándonos la visión que nos impide regresar a casa y decirle: Señor, te necesito el callado del pastor, necesito la presencia del Padre en mi vida. Alguien me dice amén por lo menos. Damas y caballeros, en algún momento nos perdimos del redil, en algún momento nos salimos, en algún momento dejamos de congregarnos. Por eso es importante el congregarse. Cuando usted se deja de congregar, usted se comienza a distanciar. La excusa más grande es que no tengo tiempo por mi trabajo. ¿Y sabe qué? Esa es la excusa, y el diablo te mantiene estancado en esa excusa durante muchos años. Porque la excusa que usa es esa. Señores, ninguna plancha, si no se la conecta, funciona por más de buena marca que sea. Puedes tener la mejor marca de plancha, pero si no la conectas, si no está conectada, diga conmigo, conectada, entonces no funciona. Cada vez que tú te congregas, ¿sabes lo que tú vienes? Como buena plancha te vienes a conectar con la presencia de Dios. Usted necesita conectarse con el fuego. Usted necesita conectarse. Un pequeño fósforo no hace incendio, como una golondrina no hace verano. Pero cuando ese fósforo se conecta con más fósforos, hacen una gran llama. Pero cuando toda la bandada de golondrinas se unen en un solo lugar, señores, entonces estamos hablando de verano. Solo no lo vamos a lograr, solo no podemos hacerlo. Señores, los necesitamos. Usted es importante para esta casa y lo necesitamos para alcanzar la visión que Dios nos ha puesto delante. Pero usted tiene que emigrar del pensamiento de oveja y comenzar a decir, a cambiar el lenguaje. A mí no me llama nadie, el pastor no me llama, la gente no me ama. Señores, es que usted no se deja amar. Usted tiene que aprender que usted tiene un redil, que tiene una casa, y que usted necesita volver a recuperar el camino de regreso a la presencia de Dios. Si somos tan fácil para descarriarnos en el camino, imagínate que los muchachos a veces dicen, los chicos se sienten lo suficientemente hombrecitos como para ya querer tener mujer, pero no se sienten hombrecitos para levantarse temprano a buscar de trabajar y traer para la comida a la casa. ¿Me estoy explicando? Las señoritas se sienten la mujercita para llegar a tener un novio. Es mi vida y yo ya necesito un novio a la par. Pero no eres tan mujercita como para lavar platos, cocinar en tu casa y hacer lo que tienes que hacer. Y las ovejas se sienten tan listas y tan dispuestas a enfrentar al mundo solo, porque no necesitan de un pastor ni de una iglesia. Pero cuando te pierdes, están necesitando del pastor, están necesitando de una oración, están necesitando de Dios. Sencillo, es que no podemos solo. Necesitamos la presencia, necesitamos volver a casa, necesitamos a Cristo en nuestra vida. ¿Está conmigo acá? Me dice amén por lo menos. Dejar a un lado la vergüenza y volver a casa, retornar a casa. Entonces lo que la Biblia nos enseña hoy, diga conmigo, te pierdes cuando dejas de oír. O sea, yo soy un hombre, mamá. Yo soy toda una mujer, mamá. Pero duermes hasta las 10 de la mañana. No lavas ni tu propia ropa, pero quieres. ¿De qué estamos hablando? Yo ya soy independiente, a mí Dios me usa, yo veo visiones, revelaciones. Yo no necesito, yo tengo mi oración con Dios, sí, muy bien. Vamos a necesitar de un redil, vamos a necesitar de un pastor y vamos a necesitar de un rebaño. ¿Amén o no amén? Número 2, número 3. Diga conmigo, es al 100, no al 99. Levante su mano y profetice, diga conmigo, es al 100. No al 99. Fíjate en este principio que es importantísimo para conectarte con esto. Es muy interesante que la Escritura nos mencione estos números. Ahora, Dios no es casual. Dios tiene propósitos en cada expresión de su palabra. Y para que la Biblia nos diga el número 100, el número 99 y el número 1, es porque por alguna razón estos números esconden un principio que necesita ser revelado a nuestro corazón. Entonces la Biblia comienza a relatarnos respecto a eso, y vemos en la Escritura que el pastor dice en la Biblia que tenía 100 ovejas. Diga conmigo, 100 ovejas. Pero de las 100 pierde una y se quedó con 99. Y el pastor le está diciendo, ¿qué pastor no deja la 99 y va por la una? Porque lo primero que yo quiero que usted note en este pasaje es que Dios no acepta
quedarse con el 99. Él quiere el 100% de tu vida, de tu corazón, de tu tiempo y de tu servicio a Él. Oh, yo lo perdí, yo los entiendo. Yo los entiendo de verdad. Si nos cuesta dar el 10% de nuestro día, imagínate el 100% de nuestra vida. Yo los entiendo. Hay una guerra y es ahí donde nos perdemos. Pero el pastor está diciendo: si del 100 pierdo ese 1, yo no lo acepto. Porque lo que yo quiero, dice el Señor, es el 100%, no el 99%. Para Dios tu problema familiar es tan importante como la guerra de Ucrania y Rusia. Lo que quiero decirte es que para Dios tú vales. Para Dios nosotros valemos. Esta iglesia es tan importante como las mega iglesias de otros lugares. Tu necesidad es tan importante como la necesidad de la gente famosa. Tú vales. Dios no acepta el 99 sin el 1. Dios va a ir a buscar ese 1%. Y ese 1% somos tú y yo. Tú eres tan importante como los 99. Eres tan importante como los demás. Yo valgo. Levante su mano y diga: Dios me ama tanto como ama a los otros famosos. Perdemos, ¿sabe lo que habla de esto? Que perdemos a veces el valor de lo que nosotros representamos delante de Dios. Tú vales. Jesús le estaba diciendo en otras palabras: ¿acaso no deja las 99 y va por la una? Porque para Jesús de nada sirve el 99 si le falta el 1%. Porque Dios ama lo integral. Ahora déjeme explicarle lo que representa el número 1. Y en la gematría o en la numerología hebrea, el número 1 nos habla del amor del Padre. El Señor nos habla que el 1 representa también, de alguna manera, la unidad. Representa se lo voy a decir de esta manera: representa la unidad. El 1 representa lo primario. El 1 representa lo primero. El 1 representa la materia prima. No hay más números sin el 1, porque el 1 representa el principio. Le voy a virar la tortilla ahora. ¿De qué te sirve a ti tener $100 o tener $1.000.000 en tu cuenta bancaria, tener el mejor trabajo, tener los mejores ingresos, tener la casa y el departamento amoblado, tener el carro del año a la par? Si pierdes el 1%, ¿sabes qué significa ese 1? Diga conmigo: principio. ¿De qué te sirve todo eso si perdiste los principios? ¿De qué te sirve si perdiste el principio de la honra, del respeto a tu mamá, a tu papá, a tus padres, a Dios? No sirve de nada cuando perdemos los principios. El 99% deja de servir y de ser útil cuando el principio se echa a perder. ¿De qué le sirve al hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? ¿De qué le sirve al hombre tener la riqueza si no ama a Dios y no sabe honrar papá y mamá? Dígame amén por lo menos. ¿De qué te sirve a ti todo aquello? Por eso que cuando Jesús sale dice: el que no va por el 1, porque el 1 representa lo primario, representa el principio, representa la materia prima, lo que te llevó a los 100. El 1 representa todo aquello que te llevó hacia arriba. Recuerda que quien te trajo a este mundo fue tu madre. Recuerda que quien te trajo a este mundo para salvación se llama Cristo. Recuerda que lo que te llevó arriba era la humildad, que la perdiste en el camino. Si pierdes los principios, lo perdemos todo. Lo que nos ha traído hasta aquí ha sido la oración, la relación con Dios. Cuando pierdes tu relación con Dios, se echa a perder todo. Vamos a recuperar la oración, vamos a recuperar la santidad, vamos a recuperar la intimidad, vamos a recuperar la honra, y entonces llegaremos al 100%. Y Dios no acepta el 99, porque Dios no acepta tu éxito si pierdes los principios. Entonces, cuando perdemos ese 1%, el 99 se echa a perder. Principio, diga conmigo: principio. Si pierdes el principio de la puntualidad, hay mucha gente que se pierde su milagro porque llegó tarde. Yo enseñaba el día sábado, estaba en uno de los grupos,
Y había una mujer que durante 18 años había estado azotada por un problema de enfermedad. 18 años. Voy a ir corriendo porque no tengo más tiempo. 18 años. Y después de 18 años llega al templo. Todos los 18 años se mantuvo llegando a la iglesia. Hasta que el día número 18 llegó Jesucristo. ¿Te imaginas si ese día ella no va al templo? Ella se hubiera quedado encorvada por 20 años más y hasta la sepultura. Pero ese día fue al templo. ¿Te imaginas si no llegaba a la iglesia? Perdía su milagro. Tú no sabes si el día que tú llegas al culto, tal vez ese día el milagro te estaba esperando, pero no llegaste. El principio del amor por las personas, el amor por las almas, el principio de la puntualidad, el principio del respeto, el principio de... ¿Qué más principio le puedo hablar? ¿Está conmigo acá? Me dice amén por lo menos. Diga conmigo, no el 99, el 100%. Y dice acá, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Diga conmigo, gozoso. Aquí arranca. Si tú lees estos últimos pasajes, todo lo que la Biblia habla es del gozo del Padre. Dice, la pone sobre sus hombros gozoso. Ojo. En Lucas leemos que el hombre tomó en sus brazos a la oveja y luego la puso en sus hombros para sacarla, porque a fin de cuentas, señores, todos nos descarriamos en algún momento. Y quiero terminar con este mensaje. La mayoría de nosotros en algún momento se ha preguntado, ¿por qué? ¿Cómo fue que me recuperé de la bancarrota? ¿Cómo fue que a pesar de que ya no podía, todavía seguí caminando? ¿Cómo es que estoy aquí cuando yo pensaba todo por perdido? Usted no se ha puesto a pensar por qué algunas veces usted logró salir de esa situación, superaste la depresión, superaste ese problema que estabas pasando cuando creíste que nunca saldría de ese estancamiento. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo fue que lo lograste? ¿Cómo es que no te has quitado la vida cuando todo lo que tú habías planificado se te derrumbó, cuando tus planes no salieron como que pensabas? ¿No se ha puesto usted a preguntar cómo es que lo ha logrado? Muchos de nosotros hemos estado perdidos y no nos hemos dado cuenta. Pero cuando tú lo lograste, ya no eras tú el que caminaba, era Dios que te cargaba sobre sus hombros. Esa es la razón por la que has llegado hasta este lugar. No llegaste por tu propia fuerza ni por tus propios pies. Es que Cristo te tomó, te encontró sucio, te halló perdido, te halló sin curso, sin ningún norte, y te levantó y te puso a ti sobre sus hombros y te cargó. Me trae en memoria el hombre que caminaba sobre la arena del mar, y dice el hombre que dice y solamente veía un par de huellas. Y la metáfora termina diciendo era porque Dios te estaba cargando. Esta ovejita o esta oveja pensaba que había llegado, o sea, yo me imagino que quedó dormida, tirada en algún lugar, pero el padre la encontró y se la trepó a los hombros. Cuando la oveja despertó por la mañana, se dio cuenta que estaba en la casa. ¿Y sabe por qué? Me imagino que la oveja se preguntó, ¿y cómo llegué acá? Es que el padre nos trajo en los hombros, Él nos cargó, Él nos llevó, Él no nos dejó solo. Él te encontró y te dijo, venga para acá, muchacho, que aunque usted no pueda, yo puedo. Cuando usted acaba, yo comienzo. Cuando usted termina, es que yo recién... ¿Está conmigo acá? Si nosotros hemos llegado hasta este punto de la historia, no ha sido nuestra propia fuerza. Tú has resistido, no porque tú has sido bueno, has resistido porque Dios ha sido el que pelea por ti, el que te cargó en los hombros, el que te dijo, no te voy a dejar tirado, te voy a cargar, te voy a llevar hasta las últimas de las consecuencias. Por eso que cuando Cristo viene a la tierra, la Biblia dice que Él tomó la cruz sobre sus hombros. Él no la arrastró, Él la cargó sobre sus hombros. Cuando Cristo cargó esa cruz, damas y caballeros, Él nos estaba cargando el mundo. Él nos cargó a nosotros, cargó a la humanidad. Él cargó nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Y Él dijo, cuando tú no puedas, yo voy a poder. Así que voy a cargarte hasta llevarte al clima de tu salvación y de tu vida eterna. Alguien me dice amén.
Así que diga conmigo, levante su mano derecha y diga: estoy en los brazos del Padre, estoy en los hombros del Padre. ¿Sabe por qué a pesar de la crisis todavía te mantienes en pie? Porque el que te carga en este preciso momento es el Padre. Estás en los hombros del Padre, estás en los brazos del Padre, y mientras te mantengas ahí vas a volver a casa. Aleluya. Y lo último que la Biblia nos dice, señores, con esto termino. El título de este pasaje no debería decir la oveja perdida. Eso no lo puso el Señor. Eso se lo inventó la gente que transcribió la escritura. Porque el pasaje no habla de la oveja perdida. Habla de la felicidad y del gozo que el padre sentía cuando sus hijos vuelven a casa. No es lo que la religión nos enseñó, de que Dios te va a maldecir y que Dios te va a tirar con todo encima. ¿Sabes qué sucede cuando tú regresas a casa? Cuando vuelves a la oración, cuando vuelves a la intimidad, no es que Dios te va a venir con una maldición para matarte. Es que Dios está contento y Él llama a sus amigos y a sus invitados y le dice: vengan porque llegó mi hijo, porque llegó mi ovejita, alégrense conmigo. Te va a rodear de gente que se va a alegrar más porque tú regreses, en vez de criticarte y cuestionarte porque te reconciliaste con Dios. Él va a llamar a la gente correcta, te va a conectar con la gente correcta, porque el pasaje no habla de la oveja que se pierde, sino del padre que encontró a su hijo y que lo trajo de vuelta a casa.